Te doy la bienvenida a Mi Asesor Está Ocupado, el podcast para quienes están viviendo el emocionante desafío de formarse como investigadores. Soy Erika Cedillo y mi misión es compartirte consejos, experiencias y herramientas que harán más sencillo cada paso de tu formación, porque ser investigador empieza mucho antes de tener el título. Comencemos. Te voy a compartir la estrategia que yo utilizo cuando tengo que escribir un artículo científico o una publicación científica en colaboración con mis coautores. No me refiero a el trabajo científico hecho en colaboración, sino que me refiero ya a el archivo de Word o el software que tú utilices, que se va a convertir en ese primer borrador y después en un artículo científico que va a ser publicado. Entonces, ¿por qué es importante organizar el trabajo también a este nivel? No nada más a nivel de laboratorio, a nivel de experimentos, a nivel de cómo se van a analizar los datos, sino también el trabajo de escritura de un artículo científico. Cuando es en colaboración se tiene que organizar muy bien porque hay ciertos pasos que pueden ser más fáciles o difíciles de hacer dependiendo de cómo te organizaste al principio. Entonces, en este video te voy a compartir la estrategia que yo utilizo cuando mis coautores y yo hemos terminado nuestra investigación y tenemos que sentarnos todos juntos a escribir nuestro artículo científico. La estrategia que te voy a compartir aquí es muy simple. Lo único que tienes que hacer es generar un primer archivo de Word donde vas a ir dejando instrucciones a tus coautores sobre cómo empezar a escribir este primer borrador o este manuscrito en colaboración y todos al mismo tiempo. Esta estrategia es muy útil porque cuando se escribe un artículo científico, una vez que ya se puso toda la información importante como el título, el abstract, los coautores, las afiliaciones, la introducción, la metodología, la discusión, los resultados, etcétera, más bien los resultados, la discusión, conclusiones, cuando ya se terminaron todas esas secciones, siempre tiene que haber una persona que está entre los coautores que se tiene que ocupar de darle el formato adecuado a este borrador para que se convierta o en un artículo o en un capítulo de libro o que se convierta en un archivo que tú puedas enviar a tu journal o a los editores de el libro en el que tú quieres publicar tu capítulo. ¿Y por qué es importante? Porque tanto los journals como los editores de libros pues reciben archivos que ya están formateados y que ya tienen las características mínimas que son conformes a la guía de los autores, ya sea del journal o de un libro. Entonces, normalmente la persona que se ocupa de hacer este último formato, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ocuparse de darle el formato adecuado a las referencias. Tiene que ocuparse también de verificar el porcentaje de similitud con otros textos, es decir, que no haya plagio al interno del documento científico que se está generando. Tiene que verificar que todas las figuras y las tablas tengan el título, el nombre de la figura o el título de la tabla y que estén enumeradas de manera consecutiva y correctamente. Que las figuras, por ejemplo, tengan el tamaño adecuado. Si tu journal te da ciertas especificaciones para los tamaños de las figuras, te tienes que asegurar de que eso también esté bien y también la resolución. Entonces son cosas que son fáciles de hacer, pero que si no organizas el trabajo desde el inicio, especialmente si eres tú, la persona que cuando ya el primer borrador esté listo, si tú eres la persona que te vas a ocupar de todas estas cosas, si no te organizas desde el principio y le pides a tus coautores la información adecuada, la información que necesitas para hacer este trabajo, vas a batallar mucho. Entonces yo aquí en este video te voy a compartir la estrategia que utilizo, que es muy simple. Es prácticamente nada más subir un archivo a la plataforma que vamos a utilizar para hacer esta escritura en colaboración de manera contemporánea, es decir, o al Drive o a SharePoint o Dropbox, el servicio que utilices. Y bueno, este archivo contiene una serie de instrucciones para los coautores para que el trabajo de formatear el archivo final sea mucho más fácil. Es súper simple. Entonces, lo tengo que hacer para un capítulo de un libro que mis coautores y yo tenemos que entregar a más tardar a finales de mayo. Y bueno, quise aprovechar esta ocasión para hacerte un video porque esto creo que te puede ser de mucha utilidad. Espero que te sirva. Y bueno, después de esta introducción, pues vámonos a la computadora a ver la
estrategia. Entonces, bueno, lo primero que hago, tengo un documento en blanco que será el que se convertirá en el primer borrador de nuestra publicación científica. Pero antes de empezar a trabajar en este documento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es leer las instrucciones que nos da el editor o los editores o las editoras respecto a cómo tiene que ser escrito nuestro capítulo. Entonces, bueno, aquí en este correo nos dicen que el abstract del capítulo del libro en el que queremos trabajar, pues ha sido aceptado y bueno, en caso de que sea aceptado, ha sido aceptado como abstract, pero en caso de que luego sea la publicación científica que vamos a generar sea de la calidad adecuada, pues va a ser publicada en el libro que nos propusieron, ¿no? Y bueno, aquí empiezan los puntos claves que hay que leer siempre cada vez que recibimos feedback acerca de una publicación científica. Lo pueden tomar como, sí, el primer feedback del editor sobre nuestra publicación científica. Si lo ven, lo que está marcado en rosa dice que nuestro abstract tiene una parte importante de donde se discuten las fuentes y los impactos de los microplásticos, pero sin embargo nos recomiendan hacer mayor énfasis en las medidas que se usan para mitigar ese tipo de contaminación en vez de enfocarnos tanto en las causas y los impactos, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto va a aumentar la relevancia práctica de nuestro capítulo y se alinea mejor con los objetivos del libro. Entonces, este es el primer consejo el primer feedback que nos da el editor y es en lo que tenemos que poner mayor atención si queremos que nuestro texto científico sea aceptado y sea efectivamente publicado. Entonces, si se fijan, aquí hay una nota y prácticamente me lo vuelven a decir. Yo me imagino que porque esta era la nota de quien revisó el abstract y luego esta es la nota que nos deja el editor, por eso se repite, pero eventualmente no importa quién lo escribió, la cosa importante aquí es notar que esta recomendación fue escrita 2 veces. Nuestro abstract se enfoca en las fuentes, en los impactos de los microplásticos y después al final en la degradación mediante microorganismos, pero sin embargo nos piden reducir esta primera parte limitándola a una sección de introducción y que el mayor componente del capítulo sea la parte de la degradación microbiana, ¿ok? Entonces, una vez que ya nos queda claro esto, pues seguimos leyendo las instrucciones y nos dan algunas guías para el manuscrito. Estas guías hay que seguirlas si queremos facilitar el proceso de revisión y de publicación de nuestros textos científicos. Entonces nos dicen que cuando enviemos el manuscrito debe estar completo, no debe faltar material y que, bueno, prácticamente debe ser la versión final. Nos dicen el tipo de fuente, los tamaños y algunas instrucciones sobre los subtítulos. Nos piden que enviemos un documento Word y las figuras y tablas en PDF. Y que las figuras y las tablas tienen que estar numeradas y llamadas de manera adecuada, así como nos la piden aquí. Nos dice que nos debemos de asegurar de que no esté activado el track changes de del software de Word y nos dan el formato de las referencias. Nos dicen que cada autor tiene que estar acompañado de, su nombre, la afiliación, la dirección de email y algo muy importante, el ORCID ID. Si no sabes lo que es el ORCID ID, así se ve, prácticamente es este número, es un número asociado a cada investigador o investigadora, a cada persona que haga investigación científica. Y bueno, tú en ORCID, si vas a la página, te puedes registrar, es gratis y se te asigna un número. Y este número luego se lo vas asociando a todas tus publicaciones y automáticamente las publicaciones, aquí está en Works,
que asocies a tu Orchid se van cargando solitas en tu perfil de Orchid. Y bueno, también hay otras secciones donde puedes incluir tu biografía, las direcciones de email que tienes, websites, otros IDs, keywords que se relacionan con tu área del conocimiento, tu trabajo, tu educación, las actividades profesionales que has hecho, el financiamiento que has obtenido, etcétera. Entonces, bueno, Orchid es muy, muy importante y algo bueno de Orchid es que, por ejemplo, hay personas que cambian de nombre, ¿no? Especialmente muchas mujeres que cuando se casan agregan el apellido de su esposo al final o a lo mejor cambian de apellido. Entonces, para no perder el registro de todas las contribuciones que estas mujeres están haciendo a la ciencia, porque como tu nombre puede cambiar, en los artículos el número Orchid no cambia nunca. Una vez que te lo han asignado es siempre ese. Entonces es una manera de saber que es la misma persona que está haciendo investigación, pero que ahora publica con otro nombre. Entonces a eso se refiere aquí el Orchid. También nos dice que, bueno, el capítulo debe ser original y debe estar libre de plagio, y nos dan ya el parámetro para medir el porcentaje de similitud de nuestro texto respecto a otros. Entonces, bueno, de plagio creo que todavía no hemos hablado aquí en el podcast, pero bueno, entonces prácticamente ¿qué significa? Que tú no puedes copiar un texto de un artículo científico y pegarlo directamente en el texto científico en el que estás trabajando, sino que tienes que, bueno, obviamente leer la idea, entenderla y luego explicarla con tus propias palabras. Y bueno, hay muchos software que te pueden ayudar a medir este porcentaje de similitud entre tu texto y otros publicados en internet. Se refiere a textos científicos, por ejemplo está Turnitin y también, por ejemplo, Grammarly. Entonces este porcentaje hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a medir cuando tengamos nuestro texto. Y bueno, también nos da el formato de las figuras, nos dice que deben ser en alta resolución, que tienen que estar enumeradas y etiquetadas, y que, bueno, tenemos que confirmar que cada tabla o cada figura que nosotros incluimos en nuestro texto es esencial, es decir, que es relevante para el capítulo. También viene la parte de copyright, nos dice que todos los permisos para reproducir material sujeto a copyright tienen que ser obtenidos. Y bueno, también nos dice que este formato va a ser firmado y lo tenemos que enviar. Yo creo que este formato me lo van a enviar una vez que que yo y mis coautores enviemos el manuscrito. Entonces, si no sabes a qué se refiere esta parte, te la voy a ilustrar con este ejemplo. Entonces, imagina que tú estás escribiendo o que tú eres uno de los coautores de este capítulo de un libro y bueno, llegaste a este artículo de donde vas a tomar información, pero para ilustrar mejor esa información, tú más bien has considerado, tú y tus coautores están de acuerdo en que mostrar esta figura es relevante para el capítulo del libro en el que están trabajando. Entonces, por ejemplo, esta figura se refiere a la caracterización de un tipo de plástico de microfibras después de la degradación, ¿ok? Entonces está toda esta caracterización. Entonces, tú aquí puedes ver que puedes bajar directamente la imagen. Entonces, si le damos clic aquí, te aparece la imagen en alta resolución y la puedes descargar directamente. Tú no la puedes tomar y pegar directamente en tu archivo, sino que antes de eso, primero tienes que ir a obtener un permiso de quien tiene los derechos para reproducir esa imagen. Y eso es muy fácil de hacer. En realidad, simplemente, por ejemplo, en Elsevier te vas a esta parte, al inicio del artículo donde está el título de los coautores y le das clic aquí, Get Rights and Content. Se abre esta página y bueno, tú vas, es muy intuitiva, prácticamente vas contestando cada una de las preguntas que te hace el mismo sistema y al final vas a llegar, luego también voy a hacer un episodio hablando de esto. Ahorita no, porque no es el objetivo de este episodio, pero más adelante lo voy a hacer. Entonces tú aquí vas contestando todas las preguntas y vas llenando, es como un formato online que vas llenando para pedir
digamos, el permiso de reproducir una figura o de tomar una tabla o de tomar un pedazo de texto de esta publicación. Cuando me refiero a un pedazo de texto es que lo vas a citar directamente, ¿ok? No sé, por ejemplo, por algún motivo te interesa citar exactamente lo que dice aquí, también hay que pedir permiso. Igual para las figuras y las tablas. Entonces, no lo voy a llenar aquí, pero tú vas contestando todo este formulario y al final te dan el permiso y lo puedes bajar como PDF y ese PDF es el mismo que vas a incluir cuando envíes tu artículo, por ejemplo, tu review o tu capítulo de libro a un journal para ver si lo puedes publicar con ellos, ¿ok? Entonces, a eso se refiere a esta parte de copyrights and permissions. Aquí nos recuerda la fecha límite, que nos dice que el 31 de mayo es la fecha límite. Nos dice cómo enviar el manuscrito. Simplemente tenemos que responder a este mismo correo y el archivo tiene que tener este nombre. Es importante que sigamos todas estas instrucciones. Luego nos dice, pues, cómo va a ser la parte de review and publication process. Entonces, bueno, una vez que ya me quedaron claras las instrucciones, pues obviamente voy a empezar a construir el archivo que te decía para poder cargar en el Drive, sí, para poder empezar a trabajar junto con mis coautores. Entonces, la primera cosa que voy a hacer es copiar todo el abstract que fue aceptado, ¿ok? Y nada más para que mis coautores se acuerdan qué es lo que escribimos, porque acuérdense que hacemos muchas actividades al mismo tiempo y podría ser que no nos acordemos. Y voy a empezar a dar un poco de formato para facilitar el proceso de revisión. Entonces, en el proceso de revisión es muy importante que tú incluyas el número de página. Okay. Ya después, cuando el capítulo, si es aceptado para ser incluido en el libro, los editores van a hacer todas las modificaciones posibles, pero esto yo lo estoy haciendo para los reviewers porque los reviewers eventualmente van a decir, bueno, en la página 3, en esta línea o en este párrafo hay que cambiar esto o hay que complementar con esto, ¿no? Entonces hay que facilitarle la vida a los reviewers. Y bueno, aquí voy a poner las instrucciones para para los coautores. Ok, entonces esto lo voy a señalar de esta manera para que mis coautores estén muy atentos a estas instrucciones. Entonces, bueno, la primera voy a poner todas estas líneas. Ok, como yo me voy a ocupar de enviar el archivo, esto no lo voy a incluir, sino nada más esta primera parte. Entonces, en cola, que es copia. Ok, el manuscrito, no le debe faltar material. Times New Roman, entonces empiezo ya a cambiar. Vamos a seleccionar el tipo de fuente en 12, decía, ¿verdad? Ok, así ya está, pero igual, y esto nos tenemos que acordar aquí. Y bueno, cuando yo dejo instrucciones para mis coautores, también voy complementando con algunas cosas. Por ejemplo, la cosa que para mí es muy importante es quién se va a ocupar de poner estas referencias, porque yo lo hago con, ya les había hablado de Zotero, Entonces, Zotero es este programa que me permite o que me ayuda a gestionar, a administrar las referencias e irlas agregando en un paper o en un artículo. Entonces, una parte importante son las referencias y a mis coautores les voy a poner aquí una nota muy importante. Prácticamente, ¿qué les estoy diciendo aquí a mis coautores? Les estoy diciendo, a lo mejor esto lo pongo al inicio, ¿verdad? Voy a añadir todas las referencias usando Zotero al final de nuestro proceso de escritura. Quindi then. Entonces,
a mí me gusta mucho esa palabra. Entonces, por favor, déjame en un comentario el DOI de la publicación científica o el link o el enlace del sitio web cerca de la posición del texto donde quieres añadir tu referencia. ¿Ok? ¿Y por qué lo pido así? Porque he tratado de trabajar con Zotero tanto en el Drive como en SharePoint como en Dropbox, y cuando mis coautores empiezan a mover las referencias siempre me dañan el archivo. Entonces no sé por qué pasa eso, no sé si es mi Zotero, no sé por qué pasa eso sinceramente, pero tampoco tengo ganas de averiguarlo. Se me hace mucho más fácil así, que ellos me dejen no sé, si están escribiendo esta parte, por ejemplo, y aquí quieren añadir una referencia, me parece mucho más fácil que seleccionen ese texto y añadan un comentario. Y en ese comentario me pegan el DOI o el enlace de la publicación. ¿Okay? A lo mejor esto lo voy a poner de otro color para que se distinga mejor. ¿Okay? Y también el ORCID ID. Entonces les voy a poner aquí también otra nota. Les estoy pidiendo que me lo pongan aquí. ¿Okay? Aunque bueno, aquí ya están los nombres y todo, pero no sé, si hay algún error es el momento de corregirlo. Aquí esto lo voy a checar yo también. Le voy a poner que lo voy a checar al final de nuestro proceso. Y ok, le figure tutto questo. Ok. Perdón, habla en italiano. Otra cosa que aquí nos piden, bueno, que eventualmente tenemos que usar algunas figuras, ¿no? Y algunas de estas figuras podrían ser, no figuras como estas, las que mostraba aquí, donde tú tomas una figura de un artículo, sino a lo mejor serían otro tipo de figuras. Hay otro tipo de figuras como estas. Por ejemplo, en este artículo está este esquema, ¿no? Esta figura que uno la puede hacer con un software o algo tan simple como PowerPoint. Entonces, este tipo de figuras, una de las coautoras de este capítulo del libro es muy buena para hacer este tipo de figuras. Entonces, ya le pregunté si ella estaría de acuerdo en hacer todas esas figuras y me dijo que sí. Y lo que voy a hacer acá es que les voy a decir a mis coautores, a los que no saben, que ella se va a encargar de hacer ese tipo de esquemas. Entonces aquí les voy a escribir otra nota diciendo que si alguien tiene que hacer un esquema y si lo quiere, pues que sea bonito, y si no tiene tanto tiempo de hacerlo y se quiere enfocar más en el texto, pues que esta persona se puede ocupar de las figuras y los esquemas. Entonces también voy a escribir otra nota aquí. Bueno, entonces aquí voy a pegar uno de los tipos de figura que hace Chiara, nada más para darles una idea a mis coautores del tipo de figuras con las que ella les puede ayudar, y eventualmente si no lo quieren preparar ellos, se pueden comunicar con Chiara, que es una de las coautoras. Aquí está. Y aquí les voy a pedir que si van a obtener material con copyright, que me tienen que enviar los permisos. Y aquí, por ejemplo, la fecha límite para enviar el capítulo del libro es el 31 de mayo. Pero es muy importante que nosotros como coautores terminemos de escribirlo mucho antes, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay que formatear las referencias, hay que verificar el porcentaje de similitud, y si es mayor a este 6% por algún motivo hay que reducirlo. Y bueno, sí, tenemos que tener tiempo también para volver a leer todo el texto científico y ver que todo esté correcto, ¿no? Que no haya errores. Entonces yo les voy a decir que tenemos una deadline, una fecha límite interna, que sería el 18 de mayo, para completar todo y después podernos dedicarnos a formatear las referencias, eventualmente darle una primera y segunda revisada a todo. Y bueno, entonces aquí también le voy a poner otra nota. So I kindly ask you to finish your work el 18 de mayo de 2025.
A mí me gusta siempre ponerle la hora. Es que no me acuerdo cómo se llama el horario. Mexican Time. Central Time. Ok. El tiempo de la ciudad del centro de México. Ok. Y esto lo voy a poner todavía en otro color para que se entienda que es muy importante y lo voy a poner. Yo sé que parece exagerado, pero es que no saben cuántas veces he estado persiguiendo a mis coautores. Algunos, no todos. Entonces, pues bueno, les voy a pedir que a lo mejor esto en amarillo se ve mejor. Y también otra cosa súper importante, hay veces en los que algunos coautores ya terminaron desde hace mucho su parte, pero no me dicen nada porque dicen, bueno, pues ya esta persona ve que no estoy haciendo modificaciones. Entonces les voy a poner que me escriban un mensaje en el mismo manuscrito diciendo, ya terminé el trabajo. Entonces, igual y puedo agregar aquí una tabla o algo para decirles que le pongan una tachita o algo para que me señalen que el trabajo ya lo terminaron. ¿Por qué necesito este comentario? ¿Okay? ¿Por qué necesito que mis coautores me digan, ya terminé, ya no lo voy a mover? Porque aquí le tengo que agregar esto para que se entienda por qué no quiero que después lo muevan. Porque cuando cuando ya el archivo esté terminado y yo empiece a modificar las referencias en este formato, no lo voy a hacer online, voy a bajar el archivo y voy a modificar todas las referencias offline. Entonces, si ellos después se vuelven a meter al SharePoint o se meten al Drive y modifican algo, eso ya no lo voy a ver. Entonces, es muy importante que una vez que ellos ya terminen, a más tardar esta fecha, me digan, ya terminé, ya no le voy a mover. Y bueno, entonces yo ya estoy segura de que cuando todos mis coautores ya me dijeron que ya no le van a mover al manuscrito, yo puedo empezar a formatear. Ok. Y aquí les voy a recordar eso. Please write me a comment on this file to confirm that your work is done so I can proceed with the reference format. Entonces, bueno, este es el archivo que voy a compartir con mis coautores para empezar a escribir nuestro capítulo del libro. Y bueno, aquí ya nada más vamos a sections. Aquí ya nada más tú empezarías a poner las secciones y bueno, ya quién se va a ocupar de cada sección depende de el expertise de cada uno de sus de las personas que están trabajando en el manuscrito. Obviamente esta es algo muy general, después vamos a ir agregando otras cosas, pero bueno, aquí ya nada más pues hay que seguir las instrucciones que nos daban acá. Nos decían que los subtítulos deben ser en bold. Hice algunas modificaciones al documento y así quedó. Este es el documento que va a servir para escribir el primer borrador de el capítulo del libro. Y bueno, entonces te lo quiero mostrar para que veas las secciones. Está el título, los autores, las afiliaciones y bueno, aquí abajo el abstract que fue enviado para que para ver si nos aceptaban este capítulo. Después de eso empecé a poner todas las instrucciones que habíamos revisado, ¿no? Aquí puse una nota con el feedback de los editores después de haber revisado y aceptado nuestro abstract. Entonces aquí están todo el feedback que nos dieron. Entonces también están las instrucciones para los autores que pues ya revisé el inglés y creo que ahora se entienden mejor. Y también no sé. Y también, si te acuerdas, habíamos dicho que una de las coautoras estaba disponible para trabajar en las figuras y puse el ejemplo de figuras que ella... el ejemplo de figuras que a ella le sale muy bien para ver si alguno de los coautores necesita ayuda con esta parte y bueno, que se pueda comunicar con ella. Puse en grande las instrucciones
que se refieren a la fecha límite, y al final le agregué esta tabla donde cada uno de los coautores va a señalar que ya terminaron el trabajo y que ya puede empezar a trabajar offline. También empecé a escribir las secciones. Aquí está la sección de introducción. Puse las secciones que yo creo que pueden ser relevantes. Obviamente esto en el correo de instrucciones a los coautores les voy a escribir pues que me pueden dar sus opiniones y esto puede cambiar. Entonces este sería el archivo que voy a enviar a mis coautores, ya todo completo, para empezar a escribir una publicación científica, todos al mismo tiempo, y colaborar sin tanto problema. Espero que la información que revisamos aquí te sirva. Te pido que por favor califiques este podcast con 5 estrellas en Spotify y en Apple para que me ayudes. Y bueno, también te pido que te suscribas al canal de YouTube o te suscribas al podcast. Te pido que compartas esta información si crees que puede ser de utilidad para otras personas. Si tienes algún comentario, me lo puedes escribir ya sea en Spotify o también en TikTok o en los comentarios de YouTube. Y bueno, estaré muy contenta de responderte. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Muchas gracias por haber visto este video y bueno, nos escuchamos muy pronto. Chao, chao.